Tengan todos muy buenas noches. Quien les habla es el profesor Michel Romero Arteaga, profesor de Derecho Civil 1, quien el día de hoy desarrollará básicamente las técnicas de reproducción humana asistidas, otros consideran las técnicas de reproducción asistida, nada más. Ahora, eh, qué idea les da, señores, las técnicas de reproducción asistida? ¿Qué entienden ustedes por teras, técnicas de reproducción humana? ¿Qué idea les da? A ver, fecundación in vitro, ya, técnicas PA, la inseminación artificial, ya, vientres de alquiler, ¿cómo está Fernando? Ya, perfecto. Ahora, ¿ustedes consideran que es reproducción en laboratorio? También nos dice preservación del embrión. Perfecto. ¿Alguna otra idea? Congelamiento de óvulos o espermatozoides, especialmente, básicamente, de gametos. Perfecto. Procreación a futuro. Interesante, sí, sí, sí. Y hoy por hoy, con la crioconservación, se está realizando mucho de ello. Reproducción humana asistida, perfecto. La siguiente interrogante que le hago, señores, estas técnicas de reproducción humana o técnica de reproducción humana asistida, ¿estará gestación subrogada? Perfecto. ¿Estará vinculada a la genética? Sí, no. Estas teras, claro que sí, claro que sí, sí, claro que sí, definitivamente que está vinculado a la genética. Y toda vez que la genética va a ser la ciencia que estudia la herencia biológica, ¿sí? La genética va a estudiar los genes, la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que se dan definitivamente de generación en generación. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Porque a las finales, si estamos hablando de reproducción humana, eh, ¿quién me podría decir, pregunta de biología, cómo está constituido el cuerpo humano? ¿Cuál es la base fundamental del cuerpo humano o de un ser vivo? Ya, claro. Perfecto. Células, células, claro que contienen un núcleo que encierra la información genética. ¿Sí? La base fundamental van a ser las células en el cuerpo. Biología, pregunto, eh, las células, en este caso, en el hombre, van a ser de cuántos tipos. ¿Quién me podría decir?
De 3, de 2. ¿Quién da más? A ver, va ganando 2. De dos tipos, de dos tipos. ¿Y cuáles serían? ¿Sí? Nosotros tendríamos como tipos de células, ¿sí? Las células somáticas, ¿sí? Las células somáticas. ¿Y qué otro tipo de células? Las células somáticas se va a dar para contribuir a formar órganos y tejidos, células somáticas. Pero hay otras fundamentales que están vinculadas a las teras. ¿Cómo se llaman esas células? A ver, no, no, y células somáticas y las células germinales. Perfecto. Las células germinales. ¿Sí? Las células germinales que van a formar parte del aparato reproductor. ¿Sí? Estamos en ese contexto muy bien. Definitivamente, de acuerdo a lo que hemos visto, me han comentado, la genética está íntimamente vinculada a las teras y en vista de que la base fundamental de la constitución de todo organismo son las células, en el organismo humano, en el cuerpo humano, va a estar constituido por millones de células, ¿sí? Básicamente tenemos dos tipos fundamentales en el cuerpo humano, las somáticas y las germinales. Ahora, algo, ¿qué podríamos entender por genes? A ver, ¿quién me dice? Seguro que en casa han escuchado a la mamá, a la abuelita o a alguien que renegando ha dicho, has sacado los genes de tal persona. ¿Qué podríamos entender por genes? A ver, claro, claro, perfecto. Ahora, un gen, ¿sí? Los genes, un gen, podemos constituirlo y entenderlo como aquella unidad básicamente elemental de la estructura del ADN, que a la final les van a codificar las diversas funciones de las células y se siguen de toda la longitud del filamento que constituye cada cromosoma. Ahí vamos a tener la información genética, ¿sí? Una de sus propiedades de los genes va a ser la capacidad que tiene para crear copia, básicamente, así es, el copia de sí mismo, almacenar la información. Pero estas técnicas de reproducción humana asistida que hemos visto son producto de la ingeniería genética. La ingeniería genética básicamente va a ser la ciencia que dirige el estudio, trabajo, modificación del material genético en los organismos vivos. Su finalidad, señoras y señores, es mejorar las condiciones de vida y las funciones biogenéticas del hombre. Realmente, el descubrimiento del ADN, ácido desoxirribonucleico, en temas legales, ¿sí? Han servido tremendamente, ¿sí? Les comento, antes de entrar a las teras, la prueba de ADN, ¿sí?
dio un giro de 180 grados a los procesos de filiación extramatrimonial, a los procesos de filiación les dio un giro total de 180 grados, que a las finales ha cambiado toda la sistemática tal y como se encontraba anteriormente. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que el día de hoy, al finalizar la clase, la sesión, el estudiante comprenderá las distintas técnicas de reproducción humana asistida, así como también las implicancias con nuestro ordenamiento jurídico. Acá vamos a establecer y cuán importante son estas técnicas de reproducción humana asistida. Número uno, porque de por medio, señoras y señores, vamos a tener una vinculación con uno de los sujetos básicos y fundamentales del derecho. Tomando en cuenta la clase anterior, ¿qué sujeto de derecho estarían o estaría con las teras? Y más allá del concebido, podría tener estas técnicas de reproducción humana asistida vinculación con la persona natural. Perfecto. Sí, sí, definitivamente. Aquí, dentro de ese marco, tal y como ustedes bien lo han dicho, las teras, técnicas de reproducción humana asistida, están íntimamente vinculados a dos puntos. En primer término, al concebido, ¿sí? Sujeto de derecho. Y el otro, la persona natural, verbigracia. Aquellas personas que utilizan teras, técnicas de reproducción humana asistida, ¿por qué la utilizan? ¿Porque está de moda? ¿Porque les gusta? ¿Sí? ¿Por qué lo utilizarán las teras? Infertilidad, ya. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, en general, ¿sí? No hay ningún problema, Kenji. La interrogante era, Kenji, eh, ¿por qué las personas recurren a estas teras? Ya conversamos que vinculadas a estas teras tenemos dos sujetos de derecho. Número uno, el concebido, ¿sí? Número dos, la persona natural. El concebido, ¿sí? Porque va a ser, llamémoslo así, entre comillas, producto de estas teras, técnicas de reproducción asistida. Y también hay un impacto, ¿sí? Dentro del ordenamiento civil en cuanto a la persona natural. ¿Por qué? Porque esas personas naturales que recurren a las teras, a las finales se van a convertir en padres y van a darse derechos derivados de esta institución. ¿Sí? Siguiente idea, sujetos de derechos vinculados, muy vinculados a las teras, es el concebido y la persona natural. El concebido como producto, como resultado de la aplicación del uso de esas teras, y la persona natural, que son aquellos seres que quieren, desean tener descendencia, pero por uno o por otro motivo no han podido. ¿Sí?
Es decir, las eras prácticamente no recurren las personas porque está de moda. Recurren por una necesidad, por un deseo de tener descendencia, de tener familia, y por uno, por otro motivo, no puede. ¿Sí? Ahora, pero vamos a salir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Hoy por hoy, ese es el origen de las teras. Hoy por hoy, antes de ingresar a desarrollar cada una de ellas, eh, pregunto, ¿el hombre y la mujer estamos en un sistema de igualdad? A lo que voy, el hombre y la mujer hoy por hoy acceden a trabajos, a puestos, a profesiones en igual condición. Ejemplo, tenemos una ministra de Economía en nuestro país. La economía de nuestro país la dirige una mujer actualmente. Por otro lado, si nosotros vemos, hacemos un estimado cuántas féminas, cuántas damas tenemos en clase, el mayor número son las mujeres. Y en ese contexto, a diferencia de antaño, antaño que era lo que sucedía, ¿sí? El hombre se dedicaba, salía a trabajar y la mujer, por lo general, ya se casaba, tenía hijos, cuidaba a los hijos, cuidaba el hogar, ¿sí? Hacían una, por acuerdo entre las partes, una inversión entre roles, era otra la economía y otra las circunstancias por la cual la mujer se quedaba en casa. Hoy por hoy, tanto el hombre como la mujer dentro del hogar salen a trabajar, los dos tienen las mismas capacidades, las mismas oportunidades, ¿sí? Y en este contexto, la mujer, en el caso de la mujer, ¿sí? Sale del colegio, agarra la universidad, un posgrado, de repente quiere agarrar un título, el grado máximo, por ejemplo, de doctora en Derecho, ¿sí? Y dentro de este contexto desarrolla, ¿sí? Su vida profesional. Ojo, pero imaginemos que sale de la universidad, sigue posgrado, sigue doctorado, significa que ella se está preocupando mucho en el aspecto profesional y en algunas oportunidades se posterga un poco el tema de la maternidad. Por lo que hoy por hoy, no solo la mujer, sino las parejas, estas son decisiones de dos, toman la decisión de crioconservar, ¿sí? Gametos, crioconservar embriones para que en un futuro, habiendo cumplido los proyectos profesionales que tienen al momento, más adelante no tengan ningún inconveniente en poder tener descendencia. Ojo, obsérvese que ese hombre, esa mujer que deciden crioconservar, ¿sí? El embrión, los gametos, llámese gametos masculino, femenino, óvulo, espermatozoide, ojo, no tienen ningún problema. Miren cuál es la diferencia de lo que originariamente se dio. Las teras se utilizaban, ¿sí? Las teras se utilizaban por la imposibilidad de generar descendencia. Hoy por hoy, en la misma sistemática, en el mismo desarrollo del día a día, en la dimensión del cambio de la realidad, ¿sí? Muchas parejas utilizan estas teras para tratar de postergar, ¿sí? A un futuro el tener descendencia. Hasta el momento, señores, ¿alguna interrogante o todo está claro?
Perfecto. Cualquier duda, como saben, con mucho gusto para absolverla. Ahora, nosotros vamos a ver, ya hemos visto los genes, ingeniería genética, cuál es la base del ser humano, y vamos a ver ahora y el motivo por qué se utilizaba y hoy por hoy se recurre a las teras. Ahora veamos qué son las técnicas de reproducción humana asistida o técnicas de reproducción asistida. Son aquellos métodos técnicos que sirven para suplir la infertilidad de una persona, brindándole la posibilidad de tener descendencia. Aquí hay que tener nosotros en cuenta que en ningún caso vamos a poder decir que presentan una terapia, pues que en el fondo nada curan, solamente van a paliar los efectos de la esterilidad. ¿Sí? Cuando una persona recurre a estas teras de originario es porque no puede tener descendencia, ¿sí? Van a tratar de suplir aquella infertilidad, ¿sí? Eso es de manera originaria, como de un primer momento sale. Y dentro de este contexto podríamos decir, tal y como ya se ha expuesto, que este va a ser un método supletorio, ¿sí? No es alternativo, porque ante la deficiencia, ¿sí? Ante la deficiencia de poder tener, señoras y señores, prole, voy a recurrir a esta tera. No es alternativo, porque si fuera alternativo, uno puede escoger, ¿sí? Cuando es un método alternativo, es, tú quieres, por ejemplo, o recurrimos nosotros a la medicina farmacéutica, biológica, discúlpenme, química, farmacéutica. Ahí tienes para escoger, hay una alternativa. Uno va a escoger A o B. En cambio, la única viabilidad, en este caso de estas personas que tienen problemas para generar prole, tener descendencia, ¿sí? Es la tera. Si no recurren a esta tera, no va a haber otra probabilidad de que puedan tener descendencia. Hablamos de que dentro de ese contexto, señores, la supletoriedad se da porque van a buscar superar aquella deficiencia biológica o psicológica que impide tener descendencia cuando otros métodos han fracasado o han resultado deficientes. Ojo, el tema de el no poder tener descendencia no es solamente un tema físico, ¿sí? En algunas oportunidades se da situaciones de carácter psicológicos, ¿sí? Doctor, pero ¿cómo psicológicamente a una persona la van? Lo que pasa es que en algunas oportunidades lo psicológico se vuelve fisiológico, ¿sí? Lo psicológico se vuelve fisiológico. Y les doy un ejemplo. Antiguamente, en pueblos, miren lo que les voy a decir y escúchenlo, pensaban que cuando la mujer estaba dando a luz, transmitía los dolores al hombre. O sea, los dolores del parto eran sentidos, vivenciados en estos pueblos. Y tanto es, así es, y no estaban embarazadas, así es. Y tanto es que sentían los dolores de la mujer
que había hombres, escuchen bien esto, que se morían. Tan intenso eran los dolores que no aguantaban y se morían los hombres. Lo psicológico, sí, se vuelve fisiológico. ¿Sí? Aquí no es alternativo, pues siendo la finalidad directa la procreación, esta no puede estar supeditada a la mera voluntad de la persona. Y dentro del abanico de posibilidades de estas teras que estábamos conversando, vamos a tener dos tipos, ¿sí? Vamos a clasificarlas en inseminación artificial, ¿sí? Y fecundación extracorpórea. Inseminación artificial y fecundación extracorpórea. Ahora, el método natural clásico, simple, ordinario, de que una persona quede embarazada, ¿cuál es? Así es, así es, así es. Como bien dicen, así es. Como bien dicen sus compañeros, ¿sí? Es tener el acto sexual, tener relaciones sexuales, el coito. Esa es la forma natural, ordinaria y simple que dos seres, un hombre y una mujer, tienen relaciones sexuales, ¿sí? Y puede de esta manera generar descendencia. Por eso, a partir de acá, nosotros tenemos que ver que la inseminación artificial y la fecundación extracorpórea, ¿sí? O la fecundación in vitro son métodos naturales. No, son artificiales, porque el método natural, reiteramos, es tener relaciones sexuales. Ahora, tanto en la inseminación artificial como en la fecundación extracorpórea, en los dos casos, en los dos términos, en los dos extremos, señoras y señores, no van a haber, no van a existir relaciones sexuales. Es tanto así que la inseminación artificial va a tener como fin esencial, básico, la procreación. ¿Sí? Aquí, en este caso, el semen, el gameto masculino, ¿sí? Los espermatozoides, de una manera directa pero asistida en la vagina de la mujer y no van a dar la posibilidad de realizar experimentación alguna. ¿Cuál es el tema de lo artificial acá? ¿Sí? Simple y llanamente lo artificial se va a dar dentro del contexto que la forma natural es el coito, tener relaciones sexuales, y aquí lo que se va a hacer es inocular, ¿sí? De una forma directa en la vagina de la mujer el semen, ¿sí? Y no hay experimento alguno, no hay manipulación alguna. En cambio, a diferencia, la fecundación extracorpórea, ¿sí? O in vitro, busca la unión del espermatozoide y del óvulo en una probeta y tiene entre sus objetivos, además, también la investigación científica. Ahora, estas teras, ¿sí? Sean la inseminación artificial, fecundación in vitro, hay que tener en cuenta que los avances de la biotecnología van a permitir distintas variables, ¿sí? Estando en vida la pareja,
Kenji, a ver, Kenji, deme un minuto. Quiero leer. Ah, ok, ok, ok. Eh, muy buena pregunta, Kenji. El tema es el siguiente. Hay en algunas oportunidades, ¿sí? Que cuando se hace la fecundación in vitro, ejemplo, la creación de vida en tubos de ensayo, en probetas, ¿sí? La fecundación extracorpórea fuera del cuerpo, permite ir más allá del tema de la procreación. Hacen estudios, investigaciones al respecto y, por qué no decirlo, ya lo veremos la próxima clase con el tema de la bioética, manipulaciones genéticas, ¿sí? Que van más allá, se extienden no solamente dentro del contexto de la propia procreación. Ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de ver la película Gattaca? Gattaca es una película antigua. En esa película, si pueden, y está colgada también en internet, en YouTube, ahí está completa en español, traten de verla. Sí, Gattaca, así es. ¿Cuál era el fondo del asunto, del meollo del asunto de la película? Que ya en un futuro el destino, el producto de una gestación no era ya la vida humana producto de la obra de Dios, era producto del genetista. Es decir, ustedes van a ver en la película, bueno, usted qué quiere, queremos tener un hijo, perfecto, quiere que sea alto o bajo, perfecto, alto. Tez blanca, tez trigueña, blanca. Cabello lacio, quiere que tenga algún tipo de enfermedad, no, ninguna. Con textura gruesa, delgada, delgada. Resistencia física, así es. ¿Sí? O sea, ya, ojo, estamos hablando de descendencia, estamos hablando de el tema de que el genetista va a alterar, va a modificar, ¿sí? Aquello que cuán natural se sabe. Y eso se da en la probabilidad de la fecundación in vitro, a diferencia, ¿sí? Directamente de la inseminación artificial, que es puramente la manipulación y la intervención de inocular. Es como lo que realizan en los alimentos, tal cual, Diana Carolina, tal cual. Así es, así es. Ahora, la fecundación extracorpórea, ¿sí? Va a presentar variaciones, va a tener sus variantes, como por ejemplo la transferencia de embriones, ¿sí? Método por el cual se va a colocar el cigoto directamente en la pared uterina. También vamos a tener ahí la transferencia intratubárica de gametos, llámese gametos, verbigracia a espermatozoide, ¿sí? Óvulos, que consiste aquí en colocar aquellos gametos en la trompa de falopio, es decir, en un lugar natural a fin de que sea allí donde se realice la concepción. Otra de las variables es la transferencia intratubárica de embriones, que es una combinación de las dos anteriores, ¿sí? En la que se va a practicar la fecundación in vitro, pero el embrión se transfiere directamente a la trompa de falopio, no al útero, permitiendo un crecimiento y una anidación definitivamente más natural. También se tiene la inyección intercitoplasmática, ¿sí? De espermatozoide.
es una técnica que busca la fecundación del óvulo solo con un espermatozoide, ¿sí? Solo con un espermatozoide. También se tiene la interconyugal, llamada homóloga, que no va a crear definitivamente problema alguno, pues que existe un vínculo matrimonial. Puesto que existe, acá le van a otorgar la seguridad jurídica a dicha práctica y sus consecuencias. Asimismo, hay que tener en cuenta que la unión, de hecho, le ofrece una presunción legal de paternidad al producto de la concepción. ¿Sí? ¿Por qué esta práctica no va a haber problema dentro del matrimonio? ¿Ideas, chicos? ¿Por qué las teras no tienen problemas dentro del matrimonio? Entre comillas, porque ya vamos a ver un caso ahora. Por el ADN, a ver, ya otra idea. Consentimiento de ambas partes es voluntario porque firmarían un acuerdo. Ok. Porque es un acuerdo. Ya. Claro. El tema fundamental, ¿qué va a ser? Yo utilizo con mi pareja las teras. ¿Sí? ¿Para qué va a ser? Para tener descendencia. Y esa descendencia va a nacer dentro de un matrimonio. ¿Sí? Y dentro del matrimonio, no se olviden, porque ambos toman la decisión y por tanto tienen los mismos componentes genéticos. Sí, ojo, ojo, ojo. Además, planificación familiar. Además de eso, tenemos, y es algo vital y fundamental que tienen que tener en cuenta, por eso que no hay problemas, entre comillas, ya lo veremos en un momento, entre el matrimonio, porque hay el principio de presunción de paternidad. Se presume, sí, estando casados, se presume como padre del menor habido dentro del matrimonio. ¿A quién? Al marido. Esa es presunción de paternidad. ¿Sí? Ese es al esposo, al cónyuge. A esa persona se le presume, ¿sí? Definitivamente eh, el padre de ese menor. ¿Sí? Ahora, antes de proseguir, hasta acá, señores, ¿está claro todo? ¿Sí? Por favor, agradecería cualquier duda que me la transmitan. Ok, perfecto. Ahora, tanto la inseminación artificial como la fecundación extracorpóreo in vitro puede ser interconyugal, ¿sí? Es decir, con gametos, ¿sí? Óvulo, material genético del hombre y de la mujer, de los cónyuges, de los convivientes. Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Vienen las complicaciones, bueno, viene un mayor número de complicaciones cuando esta es supraconyugal. Supra, es decir, fuera, ¿sí? Fuera de los convivientes, fuera de los cónyuges, es decir, se utiliza material de una tercera persona, un donante, un cedente o mixta, ¿sí? Puede ser también la mezcla de componentes genéticos también de uno de los coges o convivientes o uno de la pareja y una tercera persona. O en su defecto también es supraconyugal total, es decir, tanto espermatozoides como óvulos son definitivamente de terceras personas. Cuando hablamos de supraconyugal, también se considera, se le denomina heteróloga, ¿sí? Acá se van a crear en algunas circunstancias situaciones nada seguras, puesto que con el cedente se carece una relación para exigirle
de repente algún tipo de derecho. Los alimentos, ¿sí? Herencia, el reconocimiento, ¿sí? Definitivamente ese tercero va a ser un cedente, va a ser un donante. Y por lo general, entre comillas, ¿sí? Esta persona tiene carácter de anónima, ¿sí? No se sabe quién, no se sabe quién es el titular, ¿sí? No se sabe quién es el titular, ¿sí? Para guardar reserva ante el conocimiento de este. También se considera otra de las formas la mixta, llamada confusa, y en un momento en Europa sucedió un caso similar, confusa, combinada biseminal o cóctel de semen, es aquella que se realiza mezclando espermas de varios varones con los del marido. ¿Cuál es la finalidad? Elevar la probabilidad de que el marido sea el padre, estableciendo una duda acerca de la paternidad, definitivamente dándole una opción, una esperanza y que la pareja sea el padre y no el tercero que también ha participado con el semen, con los gametos, ¿sí? Y a las finales ha embarazado a su pareja. En Europa sucedió un médico, un especialista en infertilidad. Las mujeres iban y bueno, era muy reconocido este médico porque había solucionado muchos casos de personas que querían tener descendencia y no podían. Al pasar los años, ya 2 años, muchas personas se detuvieron un poco a ver cuál era, ¿sí? Que era, tenía muchos rasgos similares. El hijo que había nacido producto de esta utilización de las teras con los rasgos del médico tratante. ¿Qué es lo que había sucedido? Sin el consentimiento de las partes, ¿sí? Como tenían problema, en este caso los varones, de poder traer descendencia, ¿sí? Este médico utilizaba sus propios espermatozoides y se los aplicaba a sus pacientes. Y así superaba, entre comillas, el problema de infertilidad. Todo esto, a las finales, este médico fue demandado porque todo esto fue sin el consentimiento de las partes. Las partes pensaban, creían que definitivamente había obrado mal. A las finales habían una treintena, ¿sí? de niños que tenían rasgos faciales, el mismo color de tez, muy parecidos al médico tratante. Esto es, y tenemos una sentencia, algo fundamental se tiene que ver acá y se ha intitulado Industrialismo y Dignidad Humana. Antes de ingresar a esto que es también una tera, ¿sí? Y es muy utilizada en el mundo entero, que es la maternidad subrogada. Pregunto, curso de introducción al derecho, eh, ¿se tiene algún derecho de carácter absoluto? ¿Tenemos derechos de carácter absoluto? Sí, no.
Derechos de carácter absoluto. Ya, sí, 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 sí. A ver, sí, 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 sí. A ver, díganme un derecho de carácter absoluto. A ver, ya me dijeron que la vida, la vida, ya. La vida, la vida, ya. Empecemos por la vida, ¿ya? Si la vida es inviolable, ¿sí? ¿Se admitiría en nuestro ordenamiento la legítima defensa? Sí, pero si la vida es inviolable, ¿cómo yo voy a sacrificar otra vida? Ejemplo, dos. Eh, ¿Se admite el aborto en el Perú? ¿Hay algún aborto regulado? Seguro que no. El terapéutico. Claro, el terapéutico. Imaginemos que esté en riesgo la vida de la madre. Hay un consejo médico que definitivamente aprueba que se realice este aborto, el aborto terapéutico y va adelante. Pregunto, ese ser que por recomendación médica, ¿sí? Va a ser sacrificado, ¿es vida o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la vida empieza a partir del momento de la concepción. ¿Sí? Y ese ser que está dentro del claustro materno también es vida. Verbigracia, observen cómo no hay derecho absoluto. Uno me puede decir, a ver, doctor, pero el derecho a la propiedad, doctor, la propiedad que es inviolable. Mentira. Ustedes, imaginemos, para realizar el tren eléctrico, ¿sí? El tren eléctrico que ha sido una obra fenomenal, definitivamente, ¿qué es lo que ha necesitado? Ah, ahí está, ya me quitó la idea, las palabras de la boca, César Martín. Se expropiaron terrenos. ¿Por qué? Porque definitivamente las bases del tren necesitaba bases y necesitaban propiedades, espacio donde construir las bases del tren. La expropiación. Ahí está, la expropiación. Entonces, la propiedad, miren, la propiedad, ampliación de la otro, tal cual, se expropia, ¿sí? Se expropia. Y ahí definitivamente no se tiene que decir, no se tiene que poner algún tapujo, decir, no, es inviolable. No, está en todo su derecho el Estado. Otro, eh, un caso palmario, y con esto cierro, para que vean y se den cuenta que en el derecho no hay derecho absoluto. ¿Ustedes conocen a la señora Magali Medina? ¿Han escuchado de ella? Perfecto. Hubo un caso muy sonado. ¿Se acuerdan o han escuchado de Mónica Adaro? Mónica Adaro. Ahí están los varones. Dice, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Así es, señor. Sí. Mónica Daro era, en antaño, pues era una vedette, bailarina. Y, bueno, no he dicho tanto, Víctor. En ese contexto,
Magali Medina, de acuerdo al perfil de su programa, sacó un caso de investigación denominado, ¿sí? Así se denominó en el argot legal, el caso de las prosti vedettes, ¿sí? Prosti vedettes. Presuntamente, las vedettes, ¿sí? Las vedettes, al margen de dedicarse al baile, a los programas, a los shows, a todo lo que ustedes quieran, también se dedicaban presuntamente, según este reportaje que hicieron, a la prostitución. Y para esto, uno de los denominados en el programa de Magali, burracos, se hizo pasar por una persona que contrataba los servicios de esta señorita Mónica Daro. Y ve cuando hacen la transacción, es más que entran en un cuarto y cosas más. ¿Sí? Por este caso fue andada Magali Medina. ¿Sí? Y hubo lo siguiente. El abogado de ese tiempo de Magali Medina fue el doctor Nakasaki, ¿sí? Nakasaki. Y dijo, nosotros hemos afectado el derecho a la intimidad, porque lo que hicieron, transmitieron grabaciones, conversaciones, imágenes de todo lo que se imaginan en algunas situaciones sugestivas, ¿sí? Eso es violar la intimidad. Pero en la actualidad, Sheila Rojas, bueno, ese caso no lo conozco todavía, Jimmy, pero ¿qué es lo que sucede? Mire, la intimidad se vio violentada, dijo Nakasaki, en base a un derecho mayor, a un derecho que está encima de la intimidad, que es la salud pública. ¿Por qué? Porque con ese reportaje, entre comillas, esa era la defensa, que hace la señora Magali, ¿sí? Va a permitir, ¿sí? Que muchos hombres, ¿sí? O personas no se estén infectando con el SIDA, ¿sí? Lo que va a permitir es la salud pública versus la intimidad. A la final es, bueno, perdió el caso, ¿sí? La Corte estableció, no, que definitivamente, por más que se esté viendo, preocupando de la salud pública, ¿sí? La intimidad está sobre todo ello. Así es, así es, así es. Sí, hay varios, pero a lo que quería llegar ahora, lo que quería llegar es que siempre se van a enfrentar dos derechos, ¿sí? Y a las finales no hay un derecho que digas, este derecho va a ganar. A las finales, ¿sí? Vamos a tener el tema de que un derecho va a superar al otro, ¿sí? Depende de las circunstancias. No hay derechos absolutos. Acá vamos a tener, por ejemplo, el derecho a la dignidad, ¿sí? El derecho a la dignidad es digno de tutela, ¿sí? Que una pareja, un matrimonio desee, logre ser papá, mamá, ¿sí? ¿Es digno de tutela eso? A ver qué dicen, señores. Sí, sí, es digno de tutela. Perfecto. ¿Sí? El derecho a crear, a formar, a establecer una familia. Sin perjuicio de ello, nosotros debemos de tener algo muy en cuenta, que el fin no justifica los medios. Es decir, si el hombre y la mujer tienen que recurrir a la maternidad subrogada, ¿sí?
esto no se va a realizar a cualquier costo, a cualquier medio, ¿sí? Es decir, legalmente, ¿sí? Legalmente, yo no podría pactar con una mujer para que ella sirva de vientre de alquiler. Es decir, hago un contrato, te voy a pagar $10,000 para que en tu vientre lleves a nuestro futuro hijo. Es decir, mi esposa y quien habla ponen los gametos, ¿sí? Hacen una fecundación artificial, ¿sí? Una fecundación y ella va a servir de vientre, los denominados vientres de alquiler. En nuestro ordenamiento altruistamente se permite, ¿sí? Por un tema de solidaridad, un tema de darle esperanza a otra familia, a que pueda tener su descendencia, a que pueda fundar su familia, pero más no se admiten transacciones, acuerdos, contratos de esta índole. Y es el caso el que trae más problemas polémicos. Bueno, la sentencia está colgada, ¿sí? Así es, lo general bajo la mesa. Está colgada la sentencia que la vamos a ver hoy día, la vamos a discutir, número uno. Número dos, el último caso que salió a la palestra de los dos chilenos que contrataron a un laboratorio y una enfermera se prestó para dar el vientre. Y es el caso de la maternidad subrogada. Aquí, en el ámbito nacional, ¿sí? Va a existir una prohibición tácita a la fecundación extracorpórea con el óvulo del sedente, a la transferencia de embrión ajeno y a los servicios de gestación subrogada, pues la Ley General de Salud en su artículo 7 establece, ¿sí? La condición que se debe de tener de madre genética que debe de coincidir con la madre gestante. Es decir, que genéticamente el ser, este hijo que ha nacido, debe de tener identidad con quien lo llevó en el vientre. Esto ha ido ya variando, ¿sí? A las finales, mucho ha saltado a la palestra el tema del deseo, la proyección que tiene tanto el hombre y la mujer para querer ser padres, ¿sí? Y es lo que a las finales vamos a ver en la sentencia. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el tema de la madre portadora, es decir, la mujer genera óvulos, pero tiene una deficiencia uterina física que le va a impedir definitivamente gestar, por lo que debe buscar a una mujer que va a colaborar en dicha actividad biológica. Aquí va a haber un préstamo del útero dándose una maternidad parcial. Es decir, del todo lo que va a colaborar esta persona es con el útero. Y la madre sustituta es la mujer ni genera óvulos, ni puede gestar, es decir, hay una deficiencia ovárica y a su vez uterina, por lo que debe buscar una mujer que cumpla las dos funciones. Tanto el útero y tanto también el óvulo. Aquí vamos a tener una, entre comillas, una maternidad integral, ¿sí? También se tiene en este contexto la ovodonación, ¿sí? Esta mujer tiene una deficiencia ovárica, no puede generar óvulos, pero sí puede gestar, por lo que necesita una mujer que le ceda los óvulos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el espermatozoide del marido, óvulos de una mujer sedente y la gestación de la mujer. Aquí, en este caso, si se da en la ovodonación no hay ningún problema, porque imaginemos que estén casados, miren, a partir de la presunción, están casados, le cedieron a esta mujer óvulos,
gestó, dio a luz dentro del matrimonio. ¿Quién es el padre y la madre? ¿Los cónyuges? Sí, no. ¿Habría algo en contra de ello? Claro, definitivamente los cónyuges, ¿sí? Los cónyuges en este caso. No habría mayor discrepancia al respecto porque, para empezar, el tema de la paternidad se presume como padre el hijo habido dentro del matrimonio al marido. Y en el problema de la mujer no hay ningún problema porque ella lo ha estado gestando. Negar que es la madre, ¿sí? Dentro de un matrimonio, una mujer que ha estado gestando a un ser, algo un poco jalado de los cabellos. También se tiene el tema de la embriodonación, que es el problema es la infertilidad completa de la pareja. La mujer aquí se debe de tener en cuenta que ni genera óvulos, ni puede gestar, tiene deficiencia ovárica y uterina, y el hombre es fértil, ¿sí? Aquí, al margen de esto, van a buscar un sedente de óvulos, un sedente de esperma, con la finalidad de llevar adelante el proceso de inseminación. ¿Sí? Aquí se tiene una procreación integral. No hay diferenciación alguna. Hoy por hoy, ¿sí? Y es producto de el avance de la tecnología, es el tema de la crioconservación. Pero ya el tema de la crioconservación lo he traído a tallar a raíz de que está evolucionando mucho la carrera tanto de los hombres, las mujeres, dentro del ámbito de, profesional, básicamente, que hay muchas mujeres, como se conversó en la parte introductoria, que están postergando, ¿sí? Que están postergando su deseo, ¿sí? De repente al momento de ser madre. Y lo traigo a colación porque a inicios de este año me recomendaron ante una persona para asesorarla. Ella también era abogada, pero no era especialista, ella era especialista corporativo, ¿sí? Estaba esta persona, abogada, trabajaba en una muy buena empresa, con un español, ¿sí? Ella se enamoró en un viaje de España de este español, lo trajo acá al Perú, ¿sí? Lo hizo que estudie, ¿sí? Y lo hizo ingresar a una empresa aérea, ¿sí? Y ahí ha estado trabajando hoy. Después de estar acá, pasaron 3 años, toman la decisión de casarse. Toman la decisión de casarse. Se casan, contraen nupcias, están viviendo juntos, el primer año todo era felicidad y desde ello, ¿sí? Ella recibe una propuesta en su trabajo. ¿Y cuáles le dan un alto cargo a ella, pero que asumía responsabilidad? Y asumiendo ese cargo, definitivamente ella era imposible de que salga embarazada, porque a las finales iba a terminar saliendo, perdiendo la oportunidad de ese gran cargo que le habían dado, perdiendo el trabajo y a las finales, ¿qué era lo que hace ella? Conversa con su pareja y toma la decisión de crioconservar sus óvulos. ¿Sí? Ella va a conservar, a criopreservar sus óvulos. ¿Sí? Ahora, pasan un año y medio más y
Él viaja a España, regresa y lo ve medio extraño, ¿sí? Y se da cuenta ella después de unos meses que él había ido a España a traer de España al Perú a su anterior pareja, que la tenía un departamento muy cerca a su centro de labores, ¿sí? Él, desde que se vino de España, no perdió la comunicación con su anterior pareja. Mantenían una relación, entre comillas, a distancia. Y el tema es el siguiente. Ella, 38 años, si iba por un divorcio, ¿sí? Si iba por un divorcio y él quería hacerle la guerra, más menos, iba a tener que esperar unos 3 años, es decir, 41 años. El tema es el siguiente. Le habían detectado a ella alguna dolencia ovárica y el médico le dijo, si no sales cuando antes embarazada, vamos a tener que intervenirte más adelante y no vas a poder ser madre. Nunca. Pregunto, el tema es el siguiente. ¿Cómo salir embarazada? Claro, me puede decir, pero el tema es el siguiente. Doctor, pero consigue por ahí un donante de gametos masculinos, se embaraza y se acabó el tema. Pregunto, de acuerdo a la presunción de paternidad, ¿quién sería el padre? El esposo, que es el español, que nunca ha dejado de tener una relación sentimental con su pareja española y que ahora está en el Perú. ¿Se le complica a esta cliente el panorama, sí o no? Claro, porque a la final es ese aún esposo que tiene, ¿sí? Miren, ese aún esposo que tiene va a reclamar derechos y se quiere hacerle la vida a cuadritos, ¿sí? Va a reclamar derechos sobre ese niño. El hijo habido dentro del matrimonio, ¿sí? Es más, de repente ella coyunturalmente no tenía ninguna pareja, ¿sí? No tenía ninguna pareja que afronte. ¿Sabes qué? No te preocupes. Bueno, yo tengo una relación sentimental contigo, sé cuál es la situación y yo voy a asumir el tema de la criatura. Haremos una impugnación de paternidad, de ser el caso. Pero no tenía ni pareja. Pero, ¿y si existe adulterio? A lo que voy, esta mujer no tenía ni pareja, ¿sí? No tenía ni pareja. Es más, lo más simple sería alguien que done. Ahora, eh, observen cuál es la situación. La única fórmula, y eso que les sirva a ustedes de experiencia, antes de irse, hay que saber cuándo negociar, ¿sí? Hay que saber cuándo negociar y cuándo irnos a un proceso judicial. Eso ténganlo siempre en cuenta, ¿sí? Ahora, negociar. Nos vamos a una separación convencional que en 2 meses, en el peor de los casos 3 meses, ya está divorciada y ella puede rehacer su vida, o hacer la guerra 3 años, frustrar el deseo que tiene ella de ser madre, desgastarse emocionalmente, desgastarse económicamente. En cambio, en el otro negociar la separación convencional y divorcio ulterior, bueno,
A las finales, cuando ustedes vean en el ejercicio profesional, van a encontrar que casos en los que uno, profesor, ante la embrionación, el hombre podría demandar más adelante adulterio frente a problemas con su cónyuge. El tema es el siguiente, demandar adulterio. A ver, Wilfredo, que este tema del adulterio va a estar vinculado con un caso que nosotros vamos a ver. Muy interesante tu pregunta, ¿sí? Si la contesto, sería desarrollar prácticamente el caso que quisiera que todos abordemos conjuntamente. ¿Te parece, Wilfredo, postergar la pregunta un poco? ¿Sí? ¿Algún inconveniente? Perfecto. Para abordar todos ese tema y no adelantar y que parciariamente no se maneje. A lo que voy. Dos caras de la moneda y vean cómo está vinculado a las teras. O negociar y que en 3 meses esté divorciado, se divide el patrimonio, ¿sí? Y se acabó el tema. A la final es, así se vaya por divorcio o por causal, o una separación convencional, a la final la otra parte, quiera o no quiera, así haya sido un santo, un mal marido, un buen marido, va a llevarse la mitad, ¿sí? Porque si el otro es consciente de que nunca trabajó y nunca aportó nada, le deja todo y se acabó el tema. Pero a la final es cuando están en pugnas de divorcio, separación, siempre las partes quieren jalar mayor agua para su molino. Sí, siempre la cereza sobre el pastel es el patrimonio. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta el negociar, en qué momento negociar. ¿Ya? Ahora, eh, ya teniendo este preámbulo que ustedes vean cómo palmariamente se presenta este tema de la crioconservación, ¿sí? Vamos a entrar a tallar que la criogenia es también denominada la crioconservación o criopreservación de embriones. Su objeto técnico es ahorrar definitivamente los costos de las teras, evitar la construcción de embriones supernumerarios, definitivamente congelar los restantes para hacer más adelante una transferencia. La crioconservación hoy por hoy se está utilizando no porque tengan deficiencia de traer descendencia. ¿Cuál es el meollo acá del asunto? El punto neurálgico es que hay muchas mujeres, muchos hombres, muchas parejas, porque es decisión de los dos, de postergar su paternidad, maternidad. ¿Sí? Por lo general, entre comillas, la conservación se utiliza así, para postergar, ¿sí? Su decisión de ser papá, mamá. ¿A qué conclusiones podríamos arribar? ¿Sí? Las teras son métodos técnicos que sirven para suplir la infertilidad de la persona, brindándole la posibilidad de tener descendencia. Hay una variedad de teras que se practica en el Perú. ¿Sí? Las teras coadyuvan al inicio de la vida y definitivamente vamos a tener un vacío legal, lo que va a generar complicaciones desde distintos aspectos positivos y negativos. Y ya el aspecto negativo es que es aprovechado definitivamente desde mucho punto de vista de aquellas personas que tratan de lucrar, comercializar, explotar ¿sí? Esta área que no se encuentra regulado dentro del derecho. Nosotros tenemos Código Civil, donde vemos el concebido, la Ley General de Salud, que también se encuentra vinculada ¿sí? a todo lo que tiene que ver en relación con el desarrollo de el sujeto de derecho, el objeto de derecho, que definitivamente debemos siempre, siempre tenerlo en cuenta. Señoras y señores, respecto de lo que hemos visto, ¿algún interrogante? ¿Dudas?
sobre las teras celebrar tratos con los cónyuges tendrá relevancia futura. Ahí definitivamente ese contrato, ¿sí? Ese contrato es un acto así. Nulo para el derecho. Nunca ha nacido para el derecho. Ejemplo. ¿Por qué? Porque es un acto inmoral, ¿sí? Que va en contra del ordenamiento. Un ejemplo. Imaginemos, por eso también todo lo que tiene que ver con la vida está proscrito dentro de nuestro ordenamiento. No puede haber, por ejemplo, venta de órganos. Lo que sí puede haber una cesión de órganos, de repente altruistamente, humanitariamente, le cedo un riñón a alguien, eso sí. Tampoco podemos ver, sí, traficantes, claro. Sí, 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 sí. Y hay muchos, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el mercado negro, sí. Ahora, es ilegal, totalmente de acuerdo, Cintia. Ahora, en este contexto vamos a tener lo siguiente. Así sea, en derecho de sucesiones, miren, en derecho de sucesiones no se admite los pactos sucesorios o contratos sucesorios. Ejemplo, a ver, a Cintia, ¿sí? Yo celebro un contrato con Cintia, que no tengo ningún vínculo parental, en el que ella va a ser mi heredera, ¿sí? Ella va a ser mi heredera. La he instituido a ella como mi heredera, pese a que yo tengo herederos forzosos. Pregunto, y va a ser mi heredera de $100,000 americanos. Ese es todo mi patrimonio. Pregunto, Cintia, ¿qué estará esperando? La muerte del causante. Claro, que me muera, claro, para recibir los 100, claro, para poder recibir los $100,000. Por eso se constituye esto como un acto inmoral. ¿Sí? Así es. ¿Alguna otra interrogante? Perfecto. Parece que no. Vamos a tomarnos, chicos, chicas, nuestro intermedio para que puedan tomar algo. Hoy día no sé por qué tan frío está en la noche, puedan tomar algo caliente o en su defecto acomodarse. Regresamos en 10 minutos, ¿sí? Tomen algo, beban algo y regresamos en 10 minutos con la finalidad de ver el aspecto crítico, entrando al tema aplicativo. Vamos a ver en el vídeo de Enrique Barsi para discutirlo entre nosotros y ver la realidad. Ojo, que no viene de hoy en día, ya viene de unos años atrás. Y a su vez vamos a entrar a la parte jurisprudencial y aplicativa para afianzar los conceptos. Si no hay otra interrogante, regresamos, chicos, en 10 minutos.
¿Quién es Máximo? Señores, 2 minutos e iniciamos. Nos vamos alistando. Bueno, señores, vamos a continuar. Creo que ya pasó el tiempo respectivo. Ya hemos visto nosotros básicamente la parte teórica, ¿sí? A continuación, nosotros vamos a quedar acá, vamos a cerrar la grabación.